Muy buenas tardes a todos. Ahorita estamos en la cuarta presentación de libros del Instituto de Investigaciones Históricas. Para mí es un placer estar ya aquí en estos 33 años que estamos celebrando de nuestro instituto. Y en esta ocasión tenemos el libro de nuestro compañero Luis Roberto Mantilla Sahagún, que se llama Crítica al Orden Constitucional de 1857, la gobernabilidad a debate, 1871-1920. Quien va a hacer la moderación es el doctor Marco Landavaso y nos acompaña el doctor Rafael Estrada Mitchell y el autor Luis Roberto Mantilla. Si quiero aprovechar el espacio, porque ya me han ido preguntando no solamente por este libro, sino por todo lo que hemos presentado y lo que vamos a presentar, dónde se consigue y demás. Y sí es importante para mí recordarles que a través de nuestras redes sociales, del Instituto de Investigaciones Históricas y la Coordinación de Publicaciones, pueden tener un poco más de información. Sí les adelanto que por la condición de pandemia no podemos entregarlos de manera personal, pero pueden buscar la manera de hacerlo llegar a quien pueda estar interesado. Entonces, a través de las redes le podemos dar tanto mi persona como coordinador de publicaciones como nuestro equipo un poquito más de información. Doctor Marco, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de moderar esta mesa, así que los micrófonos y la cámara son suyas. Adelante. Gracias, Ángel. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Permítanme también empezar agradeciendo, en este caso, a el doctor Rafael Estrada Mitchell, quien va a ser el comentarista del libro de Luis Roberto Mantilla, a quien también le agradezco que haya aceptado participar en esta presentación que, como creo que dijo Ángel, y si no lo dijo, lo digo yo ahora, pues es una actividad esta que forma parte del aniversario número 33 del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Me da muchísimo gusto que nos acompañen Rafael Estrada y Luis Roberto Mantilla, no solamente porque son viejos, buenos amigos, sino dos especialistas muy destacados. El libro de Luis Roberto Mantilla, como ya dijo Ángel, está titulado Crítica al Orden Constitucional de 1857, la gobernabilidad a debate, 1871-1920, y está editado por la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un estudio excelente. Ya escucharemos la opinión del comentarista de Rafael Estrada y la del propio autor. Yo simplemente quiero hacer una presentación muy rápida. El currículum del doctor Rafael Estrada es muy amplio. Yo simplemente diré pues, que es un profesor investigador con una larga experiencia en diferentes instituciones, Escuela Libre de Derecho, la UNAM, la Universidad Panamericana, el ITAM, la UAM y otras más. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, tiene también una experiencia muy amplia en el servicio público, además de su trayectoria académica, autor de numerosos estudios, pero digamos que es, para decirlo rápidamente, es un gran especialista en la historia política y jurídica del mundo iberoamericano, en particular de México, y de manera especial sobre el siglo XIX. Así que yo creo que no hemos encontrado un mejor comentarista para este libro, Rafael Estrada Mitchell, quien también pues, es autor de varios estudios, libros, artículos. Simplemente mencionaré Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, una obra espléndida sobre el tema de la Constitución de Cádiz. En fin, pues Rafa, de verdad, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y comentar este libro de nuestro querido amigo Luis Roberto Mantilla Sahagún, quien es abogado, filósofo, historiador, casi es un polígrafo, Luis Roberto.
muy conocido aquí en nuestras tierras, además por los especialistas, porque fue durante mucho tiempo rector de la Universidad Latina de América en Morelia, y actualmente es rector de la Universidad Riviera, situada en Playa del Carmen, Quintana Roo. También es un especialista en la historia política de las ideas y constitucional de México, con énfasis en el siglo XIX, eh, y autor también de varias publicaciones. Entonces ya no me detengo más en esto porque la verdad es que queremos escuchar los comentarios de Rafael Estrada y de Luis Roberto Mantilla a propósito de este estudio notable de Luis Roberto Mantilla, Crítica al Orden Constitucional de 1857. Así que, sin más, voy a ceder la palabra a Rafael Estrada Mitchell. Adelante, Rafa. Muchas gracias al querido doctor Landavazo por sus palabras y por haberme permitido estar en esta sesión, que yo creo que se va a referir a un espléndido trabajo, como ha dicho el propio doctor Landavazo. Mi querido Marco Antonio, solamente estaría yo en desacuerdo con una cosa de lo que acabas de decir. Creo que nadie mejor por todo lo que has contribuido a este estudio que tú para hablar de él, pero pues te agradezco mucho la gentileza de haberme cedido la oportunidad. Como se le agradezco mucho a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la Casa de Hidalgo y de Morelos y la casa que fundó Don Vasco. Yo lamento muchísimo, enormemente no poder estar físicamente en nuestra adorada Morelia, y digo nuestra por Luis Roberto Mantilla y por un servidor. ¿Qué más diéramos por estar allá en esa feria y estar en la Universidad Michoacana, en esa ciudad magnífica que fue la antigua Valladolid, la antigua Guayangareo? En fin, ni modo, estamos aquí en plena pandemia, pero podemos disfrutarla aún así con lecturas como esta a la que nos convocó Luis Roberto Mantilla. ¿Quién me iba a decir a mí hace unos años que iba a estar hablando de un libro de Roberto Mantilla que no fuera de derecho mercantil, mi querido señor rector? Pero no, no es de derecho mercantil, sino de derecho constitucional, de historia política, de historia constitucional, y de la más bonita que hay, que es precisamente la que se refiere a la Constitución de 1857 y su aplicación. Este es un estudio espléndido. Yo tengo que decir que yo conocí a Luis Roberto Mantilla, nieto del maestro Mantilla Molina. También tuve ya ocasión de conocer a su señor padre, una persona magnífica también. O sea que con mucha fortuna me ha unido ya a 3 generaciones de los Mantilla el destino. Y bueno, pues yo lo conocí siendo efectivamente, allá por el rumbo de Manantiales en nuestra ciudad, rector de la Universidad Latina de América. Hace ya pues muchísimos años, porque de ese programa de maestría en Derecho Constitucional pues fácilmente han egresado ya 15 generaciones. Él impulsó ese programa y bueno, no sé si por ahí se enamoró del derecho constitucional cuando oía todos los improperios que decíamos algunos de los profesores allá en Manantiales. Pero el caso es que primero realizó una tesis de maestría en filosofía magnífica, también desde el punto de vista constitucional, en que probaba Luis Roberto que las leyes de Platón, tan frecuentemente mal comprendidas, no se alejaban del espíritu de la Constitución de los antiguos, que dice Mauricio Fioravanti, en el sentido, pues muy de la política de Aristóteles o muy de la obra legislativa de Solón, en el sentido de la Constitución mixta o moderada. Le dio una lectura muy, muy gratificante por lo novedosa a las leyes de Platón y demostró cómo, pues, Platón no es solo, ni siquiera es, pero bueno, por lo menos no es solamente ese cultor de la aristocracia en manos de los sabios, de un taller sapiencial de lo político, sino un hombre que se preocupó también por combinar el elemento monárquico y el elemento democrático dentro de una constitución media que estaba hecha para durar. Mostró que las leyes de Platón pueden leerse en una clave muy distinta a la República, y ese libro, pues la verdad es que luego resultó en una publicación estupenda de la Escuela Libre de Derecho y Porrúa, un poco por donde hoy nos convoca, porque yo quisiera también poner el énfasis en que es muy bueno que así como la Libre de Derecho en aquel momento
se hizo cargo de la publicación de un tratado filosófico, de filosofía política, cosa que a los exégetas de la ley no suele gustarles demasiado, pues es también motivo de honda satisfacción que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional haya accedido a publicar, junto con la Universidad Michoacana, un estudio histórico de historia política y de historia constitucional del nivel de la crítica al orden constitucional de 1857. Yo lo celebro porque, como ustedes saben, y ya un poco adelantaba algo Marco Antonio con su natural elegancia, pero sin dejar de subrayarlo, la historia jurídica está de capa caída, desapareciendo, por desgracia, de muchos programas de estudio de las facultades de Derecho en el país. A veces se siente uno sepulturero de las materias de historia del derecho en Occidente o de historia del derecho en México, porque la mentalidad práctica, pragmática, algunos dirían por ahí neoliberal, pues no se aviene muy bien con el conocimiento histórico, por la sencilla razón de que no se aviene demasiado bien con la complejidad. Les gusta simplificarlo todo, reducirlo, como dice Edgar Morán, al more geometricum, al more mathematicum, como si todo pudiera medirse en términos de ciencias exactas, de ciencias matemáticas, y las explicaciones históricas, que siempre son complejas, a menos que nos demos a la tarea. Si no me creen, nada más lean lo que ha escrito el doctor Landavazo sobre la máscara de Fernando VII para que vean lo que es complejo, ¿no? El fernandismo de los padres de la patria, algunos de ellos nacidos, por cierto, en Michoacán, pues es todo menos una cuestión simplificable, ¿verdad? Y eso en nuestra guerra de la independencia. Pues precisamente, el orden constitucional liberal que surgió de aquellos hombres que parecían gigantes, como dice la conseja, en 1856-57, es todo menos reducible a una explicación simplificadora. Y como a los abogados no nos suelen gustar las explicaciones complejas, sino más bien reducirlo todo a la simplificación de una explicación codificada, nunca mejor dicho, a lo que dice el código, a un recetario de soluciones, 136 artículos, por ejemplo, en el caso de la Constitución General de la República, o 3,000 y tantos en el caso de los códigos civiles, pero lo mismo da, es reducir un saber rico, vasto, complejo, a veces inmanejable, ingente, a su mínima expresión, en aras de una supuesta justicia que termina identificándose con la ley, como si los problemas sociales se resolvieran por decretos legales, pues entonces suelen desaparecer de los currículos, afortunadamente no en la Universidad Michoacana, por cierto, tampoco en la Latina de América, hasta donde yo me quedé, en los currículos de formación, en el pregrado y en el posgrado de los y las abogadas. No es el caso, por lo que vemos aquí, de una tesis que se dedica a explicar desde el punto de vista de la historia y con las herramientas de la historiografía un problema jurídico, político y constitucional, como es el de la gobernabilidad. La gobernabilidad nos dice Mantilla Sagún que estuvo a debate entre fechas que no son en absoluto inocuas. Tanto él como su director, con toda la mala leche del mundo, fijaron 2 fechas para este trabajo. El término que se incluye entre el año 1871, el último año de gobierno completo del presidente Benito Juárez, y el año de 1920, cuando a la muerte, al asesinato del presidente Carranza, vinieron al poder los sonorenses, ¿no? Y es interesante, porque la Constitución de 1857, pues técnicamente no estuvo vigente hasta 1920, aunque en realidad el primer jefe Carranza se cuidó, como se sabe, se cuidó muy bien de establecer que la Constitución de Querétaro, la Constitución de 16-17, solamente venía a adicionar y a reformar el orden constitucional de 1857. Bueno, sea de ello lo que fuere, tengamos una constitución de 160 años o de 100 años, o de 103 años para ser precisos, el hecho es que la gobernabilidad fue un tema tanto para la constitución del 57 como para su heredera de 1917. Y en este sentido, yo creo que Luis Roberto reúne sus conocimientos filosóficos, reúne sus vastos conocimientos jurídicos y reúne los conocimientos históricos que abrevó del Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, es decir, de la Universidad Michoacana, la Universidad de los Michoacanos y las Michoacanas modernas,
reúne estos tres saberes para ofrecernos una explicación no solo no simplificadora, no solo no reduccionista, sino sumamente esclarecedora, complejizante y además de lectura deliciosa, ¿por qué no decirlo? ¿No? A mí me ha realmente apantallado y me ha hecho mucho más llevadera la pandemia, porque hay algunas cosas que por más que uno reflexione sobre ellas, de la mano de los gigantes, en concreto de la mano de Emilio Rabasa, muchas veces citado y muy bien trabajado en el trabajo del doctor Mantilla, pues hay algunas cosas que simplemente se te pasan en las primeras lecturas de las fuentes primarias, me refiero, y que ahora no se pasan, no se le fueron a Luis Roberto en absoluto. Y me voy a referir concretamente a la gran crítica rabasiana de ese, quizá el mayor jurista del siglo XX mexicano, por lo menos el mayor publicista del siglo XX mexicano. Yo alguna vez dije que había escrito el mejor opúsculo jurídico del siglo XX mexicano, que es el artículo 14 constitucional, un libro absolutamente de referencia, que nadie quiere leer porque es demasiado complejo, porque dice demasiadas verdades que nos duelen, porque entre otras cosas se atreve a criticar a este Dios procesal que tenemos en México, que es el juicio de amparo, motivo de múltiples brindis patrioteros, pero de pocas críticas complejizantes. Y Alonso Lujambio, el recordado Alonso Lujambio, que en paz descanse, me reviró diciendo que también había escrito el mejor tratado de ciencia política del siglo XX mexicano, que es un libro magnífico, La Constitución y la Dictadura. Bueno, yo creo que Luis Roberto Mantilla hace una estupenda síntesis de la Constitución y la Dictadura y del artículo 14 y en general de la obra rabasiana, así como de otros hombres de la Reforma, de la posreforma y del porfiriato. Rabasa nació en 1856. Un año después, cuando él tenía un añito, pues estaba expidiendo, promulgando la constitución que generó, que causó la Guerra de los 3 años, la constitución de 1857. Y luego, ya que era un hombre maduro, había sido agente del Ministerio Público, fue senador de la República, fue un personaje cercano a Porfirio Díaz, gobernador de su estado, en fin, uno de los científicos que sin embargo se atrevió a criticar a don Porfirio y no fue por la respuesta a Roma, tan no fue por la respuesta a Roma que no pudo publicar la Constitución y la Dictadura, que el anciano dictador consideró un insulto para él y para su gobierno, sino hasta 1912, 2 años después de la caída de Díaz. Bueno, pues este señor sostenía que con los términos estrictos de la Constitución del 57 no se podía gobernar. Si se aplicaba en sus términos la Constitución del 57, era absolutamente imposible acceder a la gobernabilidad. Y Luis Roberto pone en duda, pone en tela de juicio, como hizo célebremente Cosío Villegas, esta afirmación, pero no se deja llevar por las luces de enamoramiento de nuestra gran generación liberal del 56-57. En este sentido, creo que Luis Roberto, voy a decir una blasfemia para la historiografía y quizá para todo México, pero en ese sentido creo que va un poquito adelante de don Daniel, porque don Daniel, en un momento dado, con su espíritu liberal a toda prueba, no se atrevió a seguir por el lado de la crítica de Rabasa. Y exaltó, a mí, en mi concepto en demasía, las virtudes de organización política y constitucional de los hombres del 57. Mantilla Sagún hace exactamente lo contrario, aunque no deja de ver con enorme simpatía el proyecto constitucional del 57, cosa que le faltó a Rabasa. Rabasa llegó a sostener que la Constitución del 57 prohijaba la dictadura necesariamente, porque no quedaba otra más que gobernar con poderes metaconstitucionales, diría un siglo después Carpizo, para mantener la precaria gobernabilidad. Si no, el país iba a seguir yéndose por la borda. A veces se nos olvida poner las cosas en contexto, pero 57 obviamente solamente son 2 lustros después de 47. Es decir, la generación de los liberales lo que requería para que el país no se les fuera entre las manos era constituir auténticamente a la nación para que dejara de perder territorio. Ya se había ido más de la mitad, si contamos Texas, Centroamérica y Nuevo México, Arizona y California, la Alta California, y no se nos podía seguir yendo más. Nada más que la solución que dan los hombres del 57, empezando por el nigromante, decía un ilustre michoacano, don Felipe Tena Ramírez, ministro que fue de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que don Ignacio Ramírez el Nigromante era tan facundo y tan audaz cuanto ignorante en materia constitucional. De la mano de la facción más radical de aquel constituyente, dieron lugar a un sistema no parlamentario, ya hubiéramos querido que fuera parlamentario, como nos explica muy bien Luis Roberto, sino a un sistema asambleístico, casi les diría yo, un convencionismo al estilo jacobino, al estilo robesperiano o dantoniano. Y de ese mecanismo unicameral que estudia muy a profundidad Luis Roberto Mantilla, ese mecanismo de una sola Cámara de Diputados incontrolable que hizo sufrir, pasada la guerra de los 3 años y pasada la guerra de intervención francesa y el Segundo Imperio, hizo sufrir al mismísimo presidente Juárez, el arquetipo de presidente mexicano, y que luego haría pasar las de Caín a su secretario de Gobernación y después presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y que luego le pasaría factura al general Porfirio Díaz, que sin embargo tomó la decisión que Rabasa llamó de dictadura constructiva de la nación, tomó la decisión de gobernar lanzando sonoras loas a la Constitución del 57, pero sin la Constitución del 57, cosa que Juárez y Lerdo habían hecho, como nos explica muy bien Mantilla, en cierta medida, pero no totalmente. Tanto Díaz como González después, y luego ni se diga Huerta, dan el paso hacia adelante en el sentido de supuestamente gobernar conforme a la letra de la Constitución, pero gobernar técnicamente muy por encima de las decisiones constitucionales. Bueno, pues quizá hay algo de razón en términos de gobernabilidad. Era absolutamente imposible gobernar básicamente con dos cuestiones que Rabasa y Mantilla analizan muy bien y que no se le ocultaron ni al mismísimo Juárez ni al mismísimo Lerdo cuando expidieron aquella famosa circular de la ley de convocatoria, apenas retomada la Ciudad de México en 1867, habiendo caído el Segundo Imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, que son varias cuestiones, pero me gustaría referirme a dos de ellas. La primera, el hecho de no tener una Cámara de Senadores que pudiera, en el sentido, mi querido Roberto, de las leyes de Platón y de la Constitución mixta y moderada, ofrecer un mecanismo, si ustedes quieren, aristocrático de control de los muchas veces descontrolados y fogosos diputados de la Cámara de Diputados, ¿no? No haber tenido un contrapeso en la Cámara de Senadores, sino hasta 1874, cuando al fin lo logra Lerdo. Hay que recordar que precisamente por expedir la circular de la ley de convocatoria fue incoado un juicio político contra Juárez y contra Lerdo, que estuvo a punto de prosperar. Uno de los más nigromantistas de la generación del 57, el procurador general León Guzmán, prácticamente estuvo a punto de llevar a juicio, ya como gobernador de Guanajuato, si no mal recuerdo, Luis Roberto, al mismísimo presidente Juárez, ¿no? Que es el presidente, para sorpresas de la historia, el presidente mexicano que más cerca ha estado de ser depuesto por un juicio político es nada más y nada menos que el presidente por antonomasia, Benito Juárez. Bueno, el asunto de una sola Cámara que impidió un gobierno de equilibrios entre ejecutivo y legislativo. Y luego está el asunto del veto presidencial, que también estudia Luis Roberto muy a profundidad. La idea de que para superar el veto, las observaciones que se hicieran a los decretos y a las leyes que expidiera la Cámara de Diputados, o sea, todo el Congreso de la Unión, porque no había Senado, bastaba y sobraba con la misma mayoría que había aprobado el propio decreto o la propia ley, lo cual entonces pues era un juego de estos muy mexicanos, de un sincretismo y de una contradicción imposible de resolver, ¿no? Me mandas una ley que aprobaste por mayoría, ¿no? Te la regreso con mis observaciones y la propia mayoría, no una mayoría calificada, sino la mismita que la aprobó, se confirma en los términos de la propia legislación o del propio decreto. Bueno, pues aquello era un gobierno que quedaba en manos absolutamente de los legisladores. Hay otros asuntos sobre gobernabilidad que estudió respecto a la Constitución del 57 Rabasa. Está el famosísimo, que también toca Luis Roberto, del sufragio universal, no censitario, pero con una elección indirecta de los servidores en el nivel federal, tanto diputados como senadores, ya después de 74 obviamente, y presidente de la República a través de un sistema de colegios electorales que habíamos calcado del hoy tan famoso, tan llevado y traído sistema de los Estados Unidos, ¿no? Aunque tenía mucha impronta gaditana también
ya que te referiste, querido Marco Antonio, a la Constitución de Cádiz, también tenía mucho de aquellas elecciones absurdas por parroquia, por partido y por provincia. En fin, un sistema de voto universal, pero indirecto en tercer grado para elegir al presidente de la República o a los legisladores. Pero además, decía Rabasa, un sistema de voto universal, indirecto en tercer grado, para elegir nada más y nada menos que a los magistrados, como decía la Constitución del 57, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual reunía lo peor de ambos mundos. Magistrados que además, como ha explicado en un libro espléndido también últimamente, lo mismo que Roberto, que también lo explica, Pablo Mijangos, la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una historia mínima de las del Colegio de México, que les recomiendo también amplísimamente, magistrados o ministros a la Suprema Corte de Justicia que no tenían que ser letrados, sino simplemente, es decir, abogados, sino simplemente ser reputados como gente con conocimientos jurídicos suficientes para llegar a la alta magistratura. Y por eso pudieron ser ministros de la Suprema Corte, entre otros, no abogados, Porfirio Díaz, que dictó exactamente 0 sentencias a su paso por la alta Corte de Justicia, 0, nada, ¿no? Luego que se habla tanto de los aviadores, pues ahí está don Porfirio, 0 sentencias, y don Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, ¿no? Bueno, este sistema de elección probó Rabasa por voto popular de los altos jueces de la República era un sistema absurdo. Y tan absurdo que en realidad se tradujo ya en época porfiriana, en que don Porfirio pusiera ahí a sus amigos o a la gente que ya había cumplido con una carrera en el servicio público, como Justo Sierra, como el propio Altamirano, como el mismo Nigromante, que llegó a ser ministro de la Corte, aquellas reliquias de la generación liberal que don Porfirio se quería simple y llanamente sacudir, y que les otorgaba pues un feliz retiro en la alta Corte de Justicia. Porque en realidad no era el pueblo el que iba a elegir, sino que el general Díaz palomeaba las listas de los candidatos y prácticamente imponía en el sistema indirecto a aquellos a los que quería que llegaran a la alta magistratura de la Corte. Esto combinado con un juicio de amparo, con que no los aburro, pero que terminó siendo un juicio de casación de absolutamente todas las sentencias que se dictaron en la República, generó lo que Rabasa llamó la imposible tarea de la Corte. Y aunado a lo que estudia muy bien Mantilla, que es la carga política que tenía la Corte, que tradicionalmente había albergado en su seno al vicepresidente de la República, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como fue en el caso de Juárez y en el caso de Iglesias o en el caso de Manuel de la Peña un poco antes, llegaba a ser, ante las ausencias de presidente de la República, el nuevo presidente interino. En el caso de Juárez incluso se alargó su periodo hasta volverse presidente constitucional, y los poderes extraordinarios que podía tener incluso para legislar el presidente de la República. Esto es algo que se sabe muy poco, ni siquiera en las más acreditadas biografías del general Díaz aparece, pero la codificación mexicana, aquella que empezó con el presidente Juárez en 1870, el Código Civil, para toda la República en materia de fuero federal y para el Distrito Federal en materia de fuero local. Y después los códigos de comercio, de procedimientos, el Código Penal, el Código... los 2 códigos de comercio de 84 y 89, y luego incluso ya en el periodo priista, la ley de títulos y operaciones de crédito, la ley de sociedades mercantiles y la ley federal del trabajo, la mismísima ley, y el nuevo Código Civil de 1928 y el nuevo Código Penal, el Código Almaraz de 1932, fueron expedidos siempre con base en utilización de facultades extraordinarias, esto es, delegadas por el Congreso al presidente de la República. Es decir, es un proceso de codificación unipersonal, lo cual es pues bastante poco compatible con un diseño constitucional, vamos a decir, sano. En el fondo, quizá, no quiere decirlo tan abiertamente mi muy estimado Luis Roberto, porque es gente prudente, pero yo no lo soy tanto. Quizá tenía razón Rabasa, quizá la única forma de gobernar con esa constitución hasta cierto punto insensata, asambleísta o asamblearia, muy radical en el sentido del Nigromante o de León Guzmán, la única forma de gobernar era proclamándola, pero no respetándola. Una regla que nos quedó muy clarita a los mexicanos del siglo XX,
porque en eso fuimos, salvo mejor opinión de ustedes, expertos. Pero la imprudencia llega hasta los términos legales que nos fijó el propio Luis Roberto Mantilla, los términos, perdón, epocales que nos firmó Luis Roberto, 1920, ahí nos quedamos, ya no nos adentramos más. En el fondo, como decía Rabasa, todo lo esperamos de la ley escrita, y la ley escrita probó en esto, como en tantas otras materias, su incurable impotencia. El cambio hacia una verdadera cultura constitucional, que es cultura de la gobernabilidad, no se terminó dando, desde luego no en el siglo XIX de la mano de Porfirio Díaz, y tampoco en el siglo XX de la mano de los sonorenses y sus sucesores. En fin, muy querido Luis Roberto, señor rector, querido amigo, autor estupendo, creo que has dado en el clavo en tu trayectoria académica con un libro espléndido que, si me permites, yo recomendaré a diestra y siniestra en todas las universidades que, como la Latina de América y la propia Universidad Michoacana, me hacen el favor, porque eso es un enorme favor, de aceptarme a dictar cátedra en sus aulas. Te mando un muy fuerte abrazo y te reitero mi admiración, sobre todo porque estás a 35 grados portando saco de vestir, ¿no? Eso es elegancia, ¿no? En Playa del Carmen, tú debes ser la última persona que tiene puesto un saco, por lo menos no te pusiste corbata, cosa que agradecemos, y desde la tierra fría michoacana y anahuacense te mandamos un enorme abrazo. Marco Antonio, 1.000.000 de gracias otra vez a ti y a la Universidad Michoacana por su gentileza. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Rafa. La verdad, una intervención espléndida como a las que nos tienes acostumbrados. Pero además creo yo una intervención esta de Rafa que nos muestra el alcance, la complejidad del estudio que nos ofrece Luis Roberto en este libro que estamos ahora presentando. Rafa hablaba de que Luis Roberto muy audazmente le enmendaba la plana a don Daniel Cosío Villegas, y yo creo que sí, es verdad. De hecho, el libro de Luis Roberto pues parte de una hipótesis que luego confirma que es una crítica a el estudio central, canónico de Cosío Villegas sobre la Constitución del 57 y sus críticos, y lo que hace Luis Roberto pues es ir más allá de los autores a los cuales le dedica Cosío Villegas su atención, Sierra y Rabasa, para encontrar un montón de autores, algunos muy conocidos, otros menos, pero todos ellos con el punto en común de su interés por el debate sobre la Constitución del 57, que además nos muestra este vigor intelectual en esta segunda mitad del siglo XIX en torno a los temas que estudia Luis Roberto en este libro alrededor de la Constitución del 57. Pero bueno, yo creo que qué mejor que su autor, Luis Roberto Mantilla, para que nos hable de su libro y complemente la extraordinaria introducción que nos ha regalado Rafael Estrada. Así que, Luis Roberto, te cedo la palabra con mucho gusto. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Difícilmente voy a complementar las muy sabias, elocuentes y generosas y muy importantes palabras del doctor Rafael Estrada Mitchell. Simplemente trataré de hacer algo que se acerque a eso, pero de ninguna manera complementarlo. Quiero antes que nada agradecer de manera considerable al doctor Marco Antonio Landavazo Arias, actual coordinador de investigación científica de la Universidad Michoacana, a Nicolás de Hidalgo, exdirector del Instituto de Investigaciones Históricas, por lo que seguramente este festejo también le corresponde, asesor de la tesis doctoral. Muchas gracias, mi querido Marco, por haberme dirigido en esta tesis doctoral, y algo que me honra muchísimo también, entrañable amigo. Muchas gracias, mi querido Marco, por estar aquí el día de hoy moderando este panel, y más bien tú y Rafa serían los principales que deben estar hablando sobre este texto. Quiero agradecerle muchísimo y saludar al doctor Rafael Estrada Mitchell, referente jurídico nacional e internacional, sin duda alguna,
brillante jurista, brillante jurisconsulto, generoso amigo, cuya confianza y amistad siempre me han distinguido. Realmente con Rafa tengo pues una amistad que me siento muy halagado, me une también, como él ha dicho, una amistad con su muy distinguida familia. Siempre he dicho que es como la estirpe de los García Márquez, de los Buendía, es una maravillosa estirpe de todos los Estrada. Tuve el honor y el gusto de tratar a su padre, a don Rafael Estrada Sámano, y a toda su familia preciosa. La verdad es que es una joya que Morelia, que México tenga esta familia maravillosa de los Estrada. Y bueno, muchísimas gracias por su distinguido y siempre muy atinado análisis, elocuente, crítico, culto, muy preciso, que obviamente yo escucho todo lo que él dice y la verdad es que me sorprende que exista todo eso en este texto. Así que muchas gracias, mi querido Rafa, y tus palabras me enaltecen de manera muy, muy especial. Te agradezco muchísimo, mi querido Rafa. A los dos les expreso mi más profundo agradecimiento y reconocimiento, y la verdad que me siento muy halagado de que ustedes estén aquí el día de hoy enmarcando la presentación de este texto. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en cuyas instituciones tuve el honor de formarme por haber confiado en la publicación de este texto. Y hablando de confiar en la publicación de este texto, me lo salté y una disculpa al respecto, quiero también agradecerle al doctor Rafael Estrada Mitchell, porque hablando de confianza, él y su enorme corazón y su enorme generosidad fue quien hizo capaz que se publicaran las leyes de Platón. Un texto que yo creí que se iba a quedar en la deriva y que nadie más lo iba a apreciar, y don Rafael, con esa pues, generosidad, como ya me he referido, pues muy amablemente lo torturé porque le regalé la tesis de la maestría y yo supe que iba a derivar en que su generosidad y como secretario de la Libre de Derecho, académico del Libre de Derecho, pues impulsar esta publicación, y en ese sentido pues él también es parte fundamental de que este libro se hubiera dado a conocer. Así que muchas gracias, mi querido Rafa, por esa confianza que tuviste, y en ese texto que creo que sobre todo honramos al gran Platón y ese maravilloso texto que los abogados en particular y los filósofos deben de leerlo, porque es un texto imprescindible para entender no solamente la obra platónica, sino todo el pensamiento político posterior a él, sin el cual no podemos entender, inclusive también a la parte jurídica. El proemio o el preámbulo o lo que se conoce como exposición de motivos surge precisamente en Platón y no con los romanos, y eso no es en agravio de ninguno de mis queridos abogados, pero sí hay que mencionarlo, justicia para el propio Platón y para los propios griegos. Felicito también al Instituto de Investigaciones Históricas por su 33º aniversario. Muchas felicidades a todo el personal académico y administrativo, en particular a mis queridos docentes, algunos de los cuales están aquí presentes, el doctor Eduardo Mijangos Díaz, que también fue parte del sínodo. Muchas gracias, mi querido Eduardo, y muchas felicidades a todo el instituto. Deseo muchísima y larga vida al propio instituto. Agradezco también al doctor Oscar Cruz Barney, coasesor de esta tesis, que junto con Rafael son los dos referentes principales de esta nueva generación de juristas históricos en este país. Muchas gracias, mi querido Oscar. A los doctores David Pantoja Morán, que también generosamente fue parte del sínodo, a la doctora Catherine Andrews y al doctor Moisés Guzmán, a todos ellos les agradezco mucho porque sus observaciones fueron fundamentales para que tuviese seguramente mucho menos deficiencias de las que pueda tener este texto. Y finalmente agradezco al doctor Ángel Almarza, coordinador de publicaciones, por la organización de esta presentación de este libro, que originalmente iba a ser en mayo, iba a ser presencial, como bien decía el doctor Rafael Estrada Mitchell, íbamos a estar todos allá en la bella Morelia, pero desafortunadamente la pandemia pues, nos cambió los planes. Y agradezco, por supuesto, a toda la gente que en este momento nos está viendo, que muy generosamente también nos sigue y que nos acompaña el día de hoy. Muchas, muchas gracias a mis compañeros de la Universidad Riviera, a mis compañeros de Morelia, a mis amigos en México, en Veracruz, en Puebla, en España, en varias partes del país que me están ahora mismo siguiendo. Quisiera empezar mi intervención dando cuenta de un aspecto que no está referido en el texto y que considero relevante para comprender no solo cómo surgió, sino lo que muestra su contenido, el proceso de su elaboración y espero también la relevancia del mismo. Me refiero a la génesis de la investigación y a ver si se acuerda un poco Marco de esto. En una visita a la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, Michoacán, hurgando en su librería, tuve la oportunidad de encontrarme con un magnífico texto denominado México, Política Experimental,
de don José Diego Fernández Torres, el cual fue escrito en 1914 y publicado 5 años después, en 1919. El libro es un texto muy importante para la historia de las ideas jurídicas y políticas, pero poco abordado, a mi parecer, en el pensamiento mexicano constitucional, con un contenido muy interesante sobre una variedad de temas diversos. El texto puede leerse de muchas maneras, pero en particular, para el asunto que nos ocupa, constituye una respuesta clara a uno de los textos más influyentes e importantes de historia del derecho y las ideas jurídicas y políticas, este sí muy leído y analizado. Me refiero a la Constitución y la dictadura del licenciado Emilio Rabasa Estebanel, publicado en 1912 y que ya el doctor Rafa Estrada Mitchell ha hecho muy clara alusión a él. El fondo de la discusión gira en torno a dos posturas principales. Por un lado, la pertinencia de ejercer el poder político por encima de la Constitución, con la finalidad de lograr determinados objetivos, y por el otro, el respeto y cumplimiento del orden constitucional, independientemente de la obtención de resultados deseados. Me interesó recrear los argumentos de ambos autores, gigantes del constitucionalismo de este país, por el vasto contenido que tienen, y con ello desarrollar la tesis doctoral. Cuando le expuse esto a mi querido doctor Marco Antonio Landavaso, él me sugirió explorar más textos que pudieran arropar aún más esta exposición. Fue así que inicié un maravilloso viaje intelectual que duró 4 años y que derivó en una lectura de 20 autores y 31 obras publicadas durante la segunda mitad del siglo XIX y las 2 primeras décadas del XX, las cuales constituyen las fuentes directas o primarias de la investigación. A la postre, enmarqué el análisis al pensamiento de 14 autores y otra buena cantidad de obras producto de los temas que fueron ciñéndose a la investigación. Un viaje intelectual que abrió el periodo de estudio desde 1856 a 1920 y que la fecho en el nombre del libro como La gobernabilidad de debate 1871, porque es el primer texto publicado que, digamos, yo estoy estudiando de la crítica a la Constitución del 57. Esa es la razón, mi querido Rafa, por la cual yo puse 1871-1920, porque es el primer texto que, digamos, encuentro publicado después de los que pude haber encontrado. Un viaje que amplió y modificó de manera considerable el contenido de la propuesta de investigación inicial y fundamentalmente, y esto es lo más importante, un viaje que desveló la crítica a la Constitución de 1857 y el orden político y jurídico que éste estableció, considerando un amplio periodo de tiempo y una considerable cantidad de críticos, lo que constituye precisamente el tema principal del libro. Antes de referirme a ellos, habría que tener presentes, para comprender la relevancia de la crítica que se realizó al texto constitucional, que la Constitución de 1857 fue un documento normativo que presentó muchísimas dificultades desde el momento mismo de su elaboración hasta prácticamente su reforma en el Constituyente del 16-17. Al momento de su redacción, generó álgidas discusiones entre los propios constituyentes y una vez promulgada, no dejó satisfecho a nadie, ni a los diversos bandos políticos, ni a algunas legislaturas locales, ni al propio gobierno de la República. Los liberales puros, me refiero, la consideraron insuficiente y corta. Los liberales moderados la consideraron radical e inaplicable. Los conservadores, anticlerical e impía. La Iglesia Católica amenazó con excomunión a quien jurara obedecerla y la propia prensa de la época también mostró su inconformidad. Muchos fueron los puntos que causaron inconformidad, desde el propio diseño institucional de los poderes hasta el contenido sustantivo de algunos de sus artículos. Pongo tan solo un ejemplo para dar cuenta de ello. Influidos por la dictadura de Santana y un ejecutivo omnipotente, y en contrasentido a la revolución y plan de Ayutla, que quisieron erigir un ejecutivo fuerte para hacer frente a la situación del 54, como bien lo señala O'Gorman, los constituyentes del 56 elaboraron una constitución que le otorgó muchas más facultades al Poder Legislativo, y ya lo explicó muy bien el doctor Rafael Estrada Mitchell, que quedó sin control en su interior, al quedar también suprimido el Senado de la República, y le restó varias facultades al Ejecutivo,
generando con ello un documento desequilibrado en cuanto a la funcionalidad en el ejercicio del poder, que resultó contraproducente y que los gobiernos posteriores, incluyendo a Juárez, como muy bien lo dijo Rafa, trataron de equilibrar mediante diversas estrategias vinculadas con una mayor centralización del poder. Tal diseño institucional fue analizado y cuestionado desde la propia Comisión de Constitución del Constituyente del 56, en la que estaba, por ejemplo, José María Castillo Velasco, que es uno de los autores que analizamos en el texto, hasta el Pleno del Congreso y durante las siguientes décadas, hasta su modificación el 13 de noviembre de 1874, fecha en que se restableció el Senado bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que ya bien lo comentó también Rafa, intento que se inició desde el 13 de diciembre de 1867 durante el gobierno de Juárez, quien también veía la necesidad de reincorporarlo. Y así como hay varios ejemplos más que muestran los inconvenientes de una constitución que fue criticada a lo largo del tiempo. Y su cuestionamiento no solo provino de un grupo en el poder, de una etapa histórica o de unos autores en específico, sino que derivó desde uno de los propios constituyentes del 56 hasta autores que publicaron textos en la segunda década del siglo XX. Fueron además prominentes personajes de la vida nacional, que desempeñaron funciones gubernamentales, legislativas o judiciales, así como ocuparon cargos en instituciones educativas y sociedades de profesionistas. La mayoría ejerció la docencia a nivel profesional y todos escribieron en diarios y revistas periodísticas, literarias o de su especialidad. Los autores analizados en este texto pertenecen además a varias generaciones, a la Reforma, a la de Tuxtepec, a los científicos, a la llamada Centuriación Azul y a la generación de 1910. Por ello, fue un documento normativo ampliamente cuestionado por diversas generaciones y no solo por los autores pertenecientes al grupo de los científicos o afines al porfiriato. Y todos los autores expuestos pertenecieron al campo liberal y no al conservador, eclesiástico o militar. Y este me parece que es uno de los principales hallazgos de la investigación. A diferencia del análisis historiográfico que ha adjudicado la crítica, principalmente a Rabasa y a Sierra, y a la Iglesia Católica y al Partido Conservador, producto en mucho de la influencia del libro de don Daniel Cosío Villegas, el texto que presentamos muestra que la crítica provino también, y de una manera importante, de los propios liberales, ya sea en su expresión pura, en su expresión moderada u oligárquica, lo que manifiesta que no solo fue criticada por posturas ideológicas, y esto es muy importante, no solamente fue criticada por posturas ideológicas, sino por las propias deficiencias en el diseño institucional o en disposiciones normativas que resultaban contraproducentes en el ejercicio real del poder, que impactaron en la gobernabilidad nacional. Y aquí pues también coincido con Rafa y con Marco, que muy generosamente hacen un comentario que obviamente no me corresponde a mí también secundar, pero es cierto. Me parece que la investigación amplía, para decirlo de alguna manera, el análisis que don Cosío Villegas lleva a cabo e invita a abrir la lente a muchos más autores de los que originalmente habíamos pensado y a un bando que no se había, digamos, atendido como se debía atender, que es precisamente el liberal. Y eso cobra un sentido específico porque entonces ya la Constitución del 57 no se ve desde una perspectiva maniquea entre unos y otros, sino más bien se ve con toda la luz de lo que esto amerita, de una crítica de los propios autores liberales que de una u otra forma a lo largo de generaciones trataron de llevarla a cabo a la realidad, pero que fue imposible gobernar con ella. Y ahí pues me dice Rafa que soy un poco más cuidadoso en las palabras, pues también coincido con él. Era muy difícil gobernar con esa constitución y probablemente por eso se tuvieron que ejercer poderes extraordinarios o facultades extraordinarias. En el caso del estudio que se realizó, centré el análisis que hicieron los autores en torno a 8 puntos. El primero, en torno a la concepción sobre la soberanía y su titular, el pueblo, vinculada con el diseño institucional de los poderes ejecutivo y legislativo y el ejercicio del poder. El segundo, la concepción del individuo, sus derechos y facultades esenciales que el poder constituido debe promover y respetar. Aquí hay una magnífica discusión entre posturas ius positivistas y ius naturalistas que la verdad es que no tienen desperdicio en el propio autores que debaten al respecto.
El planteamiento es el tercer punto en torno a cuál es la mejor forma de gobierno y su respectiva conformación. Esto es, si debería prevalecer un sistema federal o uno centralista. Y esto me parece también muy importante porque solemos adjudicarle a los conservadores solamente esta postura a favor de un régimen centralista, y pues por supuesto que no. También vemos que los autores liberales del siglo XX, de la segunda mitad, también algunos abogan por un régimen centralista frente a la Constitución del 57. Cuarto tema que estudió este texto es la forma de concebir y organizar la relación entre el presidente y el poder legislativo. El quinto es el ejercicio de los poderes extraordinarios y la suspensión de garantías como medios para establecer el orden constitucional resquebrajado. El sexto es el derecho a la insurrección como un mecanismo para restablecer una forma de gobierno democrático. El séptimo, la validez o no de la reelección presidencial y sus respectivas condiciones de posibilidad. Y el octavo, el ejercicio del poder por encima de la Constitución, que era precisamente el tema original que motivó la investigación y que, una vez desarrollada, se nutrió de las posturas de muchos más autores, además de las de José Diego Fernández y don Emilio Rabasa. En torno a estos puntos se expresaron diversas posturas y argumentos que el libro muestra a detalle de la mano de los acontecimientos históricos que fueron expresión de los mismos, ya sea la valoración sobre la convulsa primera mitad del siglo XIX, el agitado proceso de elaboración, aprobación, promulgación y desconocimiento de la Constitución del 57, la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio Mexicano, la República restaurada, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Por el limitado tiempo que tenemos, no puedo obviamente dar cuenta de ellos, pero cada uno constituye una ventana muy rica a través de la cual se asoman las principales preocupaciones y tensiones de la segunda mitad del 19 y las primeras décadas del 20. Se muestran posturas filosóficas, jurídicas y políticas en torno a la libertad, los derechos del hombre, la concepción del Estado y del poder, entre otros. A estas alturas de mi intervención, ustedes pueden estarse preguntando ¿y por qué es importante repasar y recrear una crítica colectiva sobre la Constitución de 1857 en pleno siglo XXI? Considero que resulta relevante, y con esto voy terminando, porque la investigación atiende un vacío historiográfico sobre la crítica a la Constitución del 57, invita a ampliar la mirada sobre el cuestionamiento del orden constitucional del 57, proveniente de diversas épocas, corrientes ideológicas, grupos políticos y tendencias de pensamiento, recupera y expone ideas de autores mexicanos sobre aspectos constitucionales, políticos e históricos del último cuarto del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, que no solo se limitaron a reproducir o adoptar las teorías provenientes del extranjero, sino que se produjeron una interesante doctrina a la luz de acontecimientos de su respectiva época histórica. Y aquí hay una invitación a los investigadores, a los estudiosos, a adentrarse en el estudio de muchos autores que están ahí esperando a grandes biógrafos, a grandes autores que puedan estudiar a estos grandes pensadores. Cuarto, aporta conocimiento sobre la historia del derecho, en particular a la luz del pensamiento jurídico, político y constitucional. Quinto, proporciona elementos para el estudio histórico y filosófico de las ideas políticas, jurídicas y constitucionales en México. Sexto, provee recursos para un análisis más detallado sobre la Constitución del 57. Séptimo, devela aspectos poco conocidos sobre la crítica y los críticos en la Constitución del 57. Octavo, da a conocer un debate o una crítica en cierta forma subrepticia que estuvo presente durante buena parte de la vigencia de la Constitución. Y noveno, muestra desde una perspectiva en conjunto algunas de las principales preocupaciones constitucionales sobre la gobernabilidad nacional a la luz del diseño institucional y el contenido del 57. Y en particular, y con esto concluyo, considero que una de las principales razones por las que vale la pena asomarse a la crítica constitucional radica en que este ejercicio puede servir para reflexionar sobre cómo entender el ejercicio del poder en cualquier época, incluida por supuesto la nuestra. Cómo limitar la excesiva concentración de poder, provenga de donde provenga, ya sea del legislativo o del ejecutivo, de lo cual no estamos exentos. Cómo salvaguardar las diversas libertades y derechos fundamentales ante gobiernos autoritarios, incluso y sobre todo con una fuerte base o concepción popular. Cómo dar un adecuado cauce a la soberanía popular y su materialización en el diseño institucional. Y en suma, cómo diseñar una constitución
que por un lado se acate sin miramientos y por el otro permita una adecuada dinámica política. Esa es, me parece, la apuesta principal sobre la que se decidió en ese entonces y se decide ahora el futuro, el bienestar y la gobernabilidad del país y de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias a todos por su interés, por su atención, y muchas gracias, Marco. Muchas gracias, mi tío Rafa. Gracias, Luis Roberto. Pues ya prácticamente estamos terminando. Yo solo añadiría una cosa, ¿no? Que este libro de Luis Roberto, además de todas las virtudes que ya han señalado Rafa y el mismo Luis Roberto, pues es un estudio también muy actual, porque de unos años para acá ha venido creciendo una crítica al orden constitucional de 1917, porque está poniéndose a debate la gobernabilidad en el país. Entonces, el debate sobre nuestra Carta Constitucional actual, pues yo creo que puede iluminarse a la luz de la historia de estos debates que han dado, que han formado también a nuestro país. De verdad es un libro espléndido que yo invito a todos los que nos escuchan a leerlo, consultarlo, sobre todo aquellos interesados en la historia política y constitucional de nuestro país. No me queda más que agradecer a todos su atención, agradecer desde luego a Rafael Estrada por sus comentarios y a Luis Roberto por regalarnos este estudio. Volver a felicitar al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana por su aniversario número 33. Y invitar a todos los que nos escuchan a la próxima presentación en 1 hora, a las 7 de la tarde, del libro El Servir Sagrado entre los Purépechas de Juan Carlos Cortés Máximo. De verdad, muchas gracias a todos otra vez, Luis Roberto, Rafa, ojalá que podamos vernos pronto para seguir comentando sobre esto y otros temas, esta vez en vivo. Gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.